Hola, soy Rosalía Arte y voy a explicar la unidad 5 para nivel cuarto de ESO titulada España en el siglo XIX. El primer punto de esta unidad es la Guerra de la Independencia, de 1808 a 1814, en el que luchamos contra las tropas francesas de Napoleón. Vamos a conocer al detalle todo lo que sucedió en este periodo. Pues bien, el primer punto de esta unidad nos habla de la Guerra de la Independencia, que sucedió de 1808 a 1814. En la unidad anterior que aprendimos sobre la historia de España nos quedamos en Carlos III, conocido como el político. Pues bien, a Carlos III le continuó su hijo Carlos IV desde 1807. ¿Y qué sucedió? Pues Carlos IV gobernó con su ministro Godoy. Y el ministro Godoy y él firman lo que se conoce como el Tratado de Fontainebleau, que lo tenemos aquí. Lo firman con Napoleón, que en esta época ya sabéis que es protagonista en Francia. ¿Y qué acuerdan? Pues acuerdan invadir Portugal, o sea, Carlos III le permite a Napoleón cruzar España para invadir Portugal. Pero esto fue un engaño por parte de Napoleón. Napoleón iba en contra de Portugal porque era aliada de Inglaterra, pero también tenía intereses en España. ¿Y qué sucede? Pues las tropas francesas empiezan a ocupar ciudades españolas porque tenían autoridad por parte del rey. Pero esto lleva a mucha controversia entre los españoles porque empiezan a darse cuenta que las tropas napoleónicas no están pasando por España, sino que Napoleón está ocupando las principales ciudades de España. Y esto a los ciudadanos les huele a chamusquina. Fernando, que es hijo de Carlos IV, futuro Fernando VII, aprovecha el malestar de la población e instiga en contra de su padre. Forma lo que se conoce como el motín de Aranjuez. Sí, padre e hijo enfrentados. ¿Qué sucede? Pues termina con este motín y en el que se ve obligado Carlos IV a abdicar, o sea, en ceder el trono a su hijo Fernando, que se convertirá en Fernando VII, que es esta persona que tenemos aquí. Fernando VII pasará tristemente a la historia por su capítulo como rey absolutista, que ya conoceremos más adelante. Aquí tenemos a Napoleón. ¿Y qué sucede? Pues posteriormente Napoleón ve que dentro de la familia real española hay un malestar entre padre e hijo y él quiere aprovechar esto. Napoleón, como buena estratega, secuestra a la familia real en Bayona. Le dice de verse allí para intentar arreglar los conflictos entre padre e hijo, pero lo que hace realmente es secuestrarlos y obliga a abdicar al rey en su hermano José Bonaparte. O sea, Napoleón ya ha conseguido lo que hacía en las ciudades que conquistaba, poner a alguien de su familia para gobernar el país que conquistaba. ¿Y qué sucederá? Pues José Bonaparte, que será conocido como José I, será rey de España y creará en España el Código de Bayona. Ya sabéis que Napoleón no hacía constituciones sino códigos civiles y eliminará el antiguo régimen. Como anécdota, contaros de José Bonaparte, que lo tenemos aquí, que también se le conoció como Pepe Botella, en referencia a su supuesto alcoholismo, porque no está muy claro, ¿no? Pero dicen que le gustaba la bebida. Y en referencia a esto también, decir que se le apodó el Rey Plazuelas. ¿Y por qué? Pues porque dicen que abrió muchas plazas en la capital, principalmente derribando iglesias y conventos. Así, ante el secuestro del 2 de mayo, la gente de España, pues claro, no está contenta de lo que está sucediendo y que ahora Napoleón es quien gobierna y el rey es José I Bonaparte, su hermano. Pues ante esto, el 2 de mayo de 1808 es una fecha clave para España, porque se inicia la Guerra de la Independencia en contra de las tropas francesas, en contra de Francia. La guerra no solo fue una liberación de los franceses, porque lo que intentaron es quitarse a los franceses del país, sino que también una guerra civil entre afrancesados, que eran los que apoyaban a Napoleón, o sea, los liberales, y los fernandinos, que apoyaban al rey Fernando VII, que era un rey absoluto. Mientras sucede la Guerra de la Independencia en España, en 1812 la Junta convoca Cortes en Cádiz, lo que se conoce como las Cortes de Cádiz, que es este punto 2 de la unidad. Sucederá un hecho histórico y es que se redactará la primera Constitución española. Vamos a ver qué sucedió. Pues bien,
Las Cortes de Cádiz, que aquí podemos ver en esta imagen, que es mítica en el momento en que se proclama lo que se conoce como la Pepa, porque se proclamó esta Constitución el 19 de marzo, el día de San José. Así que las convocatorias de Cortes lo que hacen primero, que mientras hay guerra, pues la familia real deja España en este caso, y además de eso la Junta Suprema Central lo que hace es encargarse de gobernar España, puesto que los reyes no están en Bayona con Napoleón. ¿Qué sucede? Pues en este caso la Junta convoca Cortes en Cádiz, y habrán allí en la Junta 3 tipos de diputados que debatirán cómo será esta Constitución. ¿Por qué Cádiz? Pues la forma defensiva que tiene Cádiz, que hace que sea muy difícil llegar a ella debido a que es casi una isla, ¿no? Pues lo que permitirá es que se pueda reunir allí esta junta y no lleguen las tropas napoleónicas a derrotar Cádiz. Pues bien, como os estaba diciendo, la Junta convoca Cortes y hay 3 tipos de diputados. ¿Qué diputados nos encontramos en la discusión para elaborar esta Constitución? Pues por un lado tenemos a los liberales. ¿Y qué querían ellos? Pues querían un régimen similar al francés, ¿no? Que son los que se conocen como afrancesados. Luego estaban los serviles, que son los partidarios del antiguo régimen, como ya sabéis, de Fernando, que vuelva como rey. Y en este caso, además, también habían diputados americanos por las colonias americanas. Pero ¿cuál era la característica de esta Constitución de 1812? Y es que la principal es que es la primera Constitución de nuestra historia, donde quedan reflejados los principios del liberalismo político por primera vez en España. Sí, así es. Se trata de la primera Constitución española que además es liberal. ¿Y qué sucede aquí? Pues la principal característica es que reconocía por primera vez los derechos individuales. Además, establecía la soberanía nacional, o sea, que el pueblo podía votar. Por primera vez se contemplaba la división de poderes, que ya sabéis que es el ejecutivo, legislativo y judicial. En este caso, el ejecutivo correspondería al rey, el legislativo a las Cortes y el judicial a los tribunales de justicia. Además, el sufragio, cómo podían votar las personas, era universal masculino. Ya sabéis que aún los derechos de la mujer todavía en esta época pues no se daban. Además, libertad de pensamiento y de prensa. Y se ponía fin a las reformas del antiguo régimen. Se abolía el antiguo régimen y además también se proponía una enseñanza primaria y pública obligatoria. Así, de este modo, querían revolucionar la España que vivían en esa época. Y como ya os decía, fue aprobada el 19 de marzo del día de San José y es por ello que se la conoce como la Pepa, por ello. Aquí tienes una imagen de la portada de la Constitución de 1812, promulgada en Cádiz. En el punto 3 vamos a conocer el gobierno de Fernando VII, hijo de Carlos IV. Y es que tras el fin de la Guerra de la Independencia Española, comenzará el gobierno de Fernando VII, volviendo el absolutismo a España. El gobierno de Fernando VII se divide en 3 periodos, que es el sexenio absolutista, el trienio liberal y la década ominosa. Vamos a conocer al detalle todos los periodos de Fernando VII y su gobierno y finalmente su problema sucesorio. Así llega el reinado de Fernando VII de 1814 a 1833, quien era aclamado por la población española con la frase de «que vivan las cadenas», en referencia al absolutismo. O sea, la población prefirió la llegada del absolutismo y, por así decir, las cadenas de la esclavitud que supone un rey absoluto, ¿no? En este caso, preferían la llegada de Fernando VII al gobierno de Napoleón, que se suponía que era liberal. Pero bueno, como anécdota de esto, vamos a comenzar los periodos de
Fernando VII, y hay que recordar esto. El primero es la restauración del absolutismo, que es el sexenio absolutista como se conoce, que dura de 1814 al 20. Si te sabes la primera fecha, ya luego solo tienes que sumar, en este caso 6, luego procede el trienio liberal del 20 al 23, sumamos 3, y luego la década ominosa del 23 al 33, que por ominoso no es bueno, sino todo lo contrario, una época de crisis y grandes problemas, Así que vamos a conocer el primer periodo, que es la restauración del absolutismo, y es que cuando Fernando VII llega al poder, apoyado por los serviles. ¿Quién eran los serviles? Pues lo vimos aquí, estos partidarios del antiguo régimen que tenemos en este esquema. Pues cuando Fernando VII llega apoyado por estos ministros serviles, deroga la Constitución de 1812. Sí, dice que no, que yo esta Constitución no la voy a cumplir, y vuelve al antiguo régimen durante 6 años con el llamado Manifiesto de los Persas, que es el manifiesto que escribió para decir que él volvía como rey absolutista. Después de un periodo de 6 años tenemos el trienio liberal, y en este caso un general que tenemos en esta foto, el comandante Riego, lo que hace es el famoso pronunciamiento de Riego, y Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución de 1812. En este caso, liberar a presos políticos y convocar cortes. Y es que mientras el gobierno de Fernando VII sucedía, él tenía muy claro que se tenía que quitar de en medio a los liberales, y promulgó muchísimas sentencias de muerte en contra de toda aquella persona que se volviera contra su absolutismo. ¿Qué sucede mientras? Pues en este trienio liberal, mientras intentos golpistas por parte de los absolutistas que intentan que Fernando VII vuelva al poder como rey absoluto, y en 1823 la Santa Alianza, ¿os acordáis de la unidad de la Revolución Francesa que se crea en el Congreso de Viena para ayudar a los reyes absolutistas ante cualquier insurrección liberal? Envió las tropas a España, con lo que se conoce como los 100.000 hijos de San Luis, que restituirán a Fernando VII como rey absoluto. Aquí tenemos una imagen de las tropas de la Santa Alianza que se conoció como los 100.000 hijos de San Luis. Pues sí, y tras este periodo en el que volvió lo que es en sí el absolutismo, pues empieza el periodo que se conoce como la década ominosa, que es lo que va a llevar al fin del absolutismo. Y es que en esta época la Santa Alianza y el Congreso de Viena, como ya os he dicho, apoyan a Fernando VII con los 100.000 hijos de San Luis, y vuelve el absolutismo. Mucha represión contra los liberales, como ya os he contado, llevará a una crisis interna en España, la hacienda se queda sin fondos y pérdida del imperio americano. Es una gran catástrofe para España y llevará al fin del absolutismo poco a poco. ¿Qué sucederá? Hay 2 historias que a mí personalmente me apasionan. Una de estas historias que ocurrió en época del gobierno de Fernando VII es la historia de Torrijos. ¿Y qué pasó con él? Pues se encontraba en Gibraltar y él era liberal. Muchos liberales huían a Gibraltar para protegerse de la persecución de Fernando VII, pues ya, como os he dicho, aniquilaba a toda persona que fuera liberal y fuera en contra de él. Pero Torrijos es engañado. Llegan unas cartas a Gibraltar y le dicen que puede llegar a Málaga en barco y hacer una insurrección contra Fernando VII. Él llegará a Málaga, pero en este caso empezarán ya a atacarle. ¿Qué sucederá? Pues desembarcará corriendo en la playa de la Cala de Mijas, la playa del Charcón que se conoce. Pero finalmente terminó preso con sus 48 hombres. Fue asesinado en la playa de Málaga porque el rey lo consideró así, ya que intentaron hacer una insurrección contra el rey, una insurrección liberal. Este cuadro es el más famoso, en el que retrata el momento en que Torrijos va a ser asesinado junto con sus 48 hombres. Pues bien, ahora van todas las historias relacionadas con Torrijos y no sé si las conocerás.
Y es que la historia de Torrijos tiene aún más que contar, y es que en la Plaza de la Merced podemos ver este obelisco, la Plaza de la Merced de Málaga. Pues sí, aquí en esta plaza, debajo del obelisco, está enterrado Torrijos y sus hombres. Precisamente hay enterradas 48 personas. Y si recordáis bien, os comentaba que realmente a Torrijos le acompañaron 49 personas. Pues bien, el número 49 se trata de Robert Boyd, un inglés que acompañó también a Torrijos y también fue asesinado, pero como era inglés anglicano, pues fue enterrado en el cementerio inglés de Málaga. Pero lo que mucha gente no sabe es que debajo de la Plaza de la Merced hay 48 personas enterradas en una cripta. ¿Y qué tenemos en la Plaza de la Merced? Un obelisco que tiene los nombres de las personas que están allí enterradas. Si os acercáis, pues podéis apreciar el nombre de José María Torrijos. Pero además de todo esto, podemos también ver esta famosa frase en el obelisco que dice así: a vista de este ejemplo, ciudadanos, antes morir que consentir tiranos, refiriéndose a Fernando VII, prefirieron morir a consentir el gobierno de Fernando VII. Aquí tenemos una foto de Torrijos para que podáis verlo de más cerca. Pero además, otra anécdota del obelisco de la Plaza de la Merced es que si lo miráis de frente, os vais a encontrar que hay un trozo de obelisco, un cuadrado de obelisco que está un poquito girado. Y esto es debido a que hubo un terremoto en Málaga en 1884 y debido al terremoto se giró ese cuadrado del obelisco. ¿Cuándo se hizo esta plaza? En 1842, en memoria de Torrijos y sus hombres por el asesinato. ¿Cuándo sucedió el asesinato? El 11 de diciembre de 1831. Y posteriormente se hizo esta plaza en memoria a ellos y al asesinato que consintió Fernando VII, ¿no? Otra historia que hay de la época de Fernando VII es la de Mariana Pineda. Mariana Pineda fue acusada de conspirar contra el trono por mandar abordar, sí, como leéis, una bandera para un pronunciamiento liberal. O sea, encontraron la bandera que se estaba bordando en su casa y por ello fue condenada a muerte por el rey Fernando VII. Mariana Pineda era granadina y murió por garrote vil, que se conoce que es un asesinato en el que te ponen una máquina y aprietan el cuello. Aquí puedes apreciar en la imagen cómo es el garrote vil, sino que se aprieta en el cuello y termina rompiendo lo que es la columna vertebral, lo que es la nuca. En este caso, Mariana Pineda fue asesinada con 26 años, condenada a muerte por mandar abordar una bandera liberal. En fin, historias muy tristes, pero que fueron una realidad durante el gobierno de Fernando VII, que no perdonó a ninguno que le hiciera sombra en el aspecto de su absolutismo. Pero además, Fernando VII se va a encontrar con un problema sucesorio, y es que España tiene aprobada la ley sálica, que es esta ley en la que no pueden gobernar mujeres, no pueden proclamarse mujeres reinas, y Fernando no consigue tener hijos varones. Así que lo que decide es promulgar la pragmática sanción, que anula la ley sálica y así su hija Isabel podría gobernar. Y esto va a traer problemas, porque hay gente que lo va a ver en positivo y otros que no van a querer que gobierne Isabel porque es mujer y porque no tenían intereses con ellas. En este caso, las personas absolutistas no lo aprobaron, como os lo estoy diciendo, y apoyaron al hermano del rey Fernando, que se conoce como Don Carlos, dando lugar a las guerras carlistas, que es la disputa al trono entre Isabel y su tío Carlos. Por lo que tenemos varias guerras con esto. La primera guerra carlista que sucederá será acabada con el Abrazo de Vergara, en el que se llega a un acuerdo, pero España va a estar dividida.
aunque gobierne Isabel, va a estar dividida entre isabelinos, que son los que apoyan los liberales y a Isabel, a la hija de Fernando VII, y los carlistas, que son los que apoyan los absolutistas. Tras Fernando VII llegará el gobierno de su hija, Isabel II. Tendrá un periodo de regencias con María Cristina y Espartero, y posteriormente gobernará ella en dos periodos, que se conoce uno como la década moderada y el segundo como el bienio progresista. Vamos a conocer al detalle todo lo que sucedió durante su reinado. Fernando VII morirá y conseguirá dejar el trono, como ya os he dicho, en su hija Isabel II. A pesar de los problemas que se encontraba con las guerras carlistas, ella gobernó desde 1833 a 1868, pero en su reinado hay regencias, y es que Isabel era una niña y no podía gobernar porque era menor de edad, así que va a tener dos regencias previas. La primera con su madre María Cristina. ¿Y qué sucedió durante la regencia de su madre, de María Cristina? Pues la madre de Isabel coincidió su reinado con las guerras carlistas y para ello pues se apoyó en los liberales, ya que el otro bando era apoyado por los absolutistas. Así, lo que se dividía en dos los liberales en España en este periodo, como por un lado estaban los moderados, partidarios de reforzar la posición del rey y de aplicar algunas reformas limitadas, y luego estaban los progresistas. En este caso, defendían una política de reformas profundas y limitar derechos a la corona. Estos liberales tendrán dos gobiernos, uno primero con María Cristina, que gobernarán los moderados, y posteriormente un segundo gobierno que gobernarán los progresistas. Cuando sucede el gobierno progresista, sucederá lo que se conoce como la desamortización eclesiástica de Mendizábal, que es como se conoce al ministro que la llevó a cabo, y es que le quitaron bienes y propiedades a la Iglesia, una época muy revolucionaria de ideas liberales para la época, ¿no?, que defendían también el absolutismo. Y además se promulga una nueva constitución en 1837, que es una mezcla de moderada y progresista. Pero María Cristina tendrá problemas y finalmente habrá una segunda regencia, que es la del general Espartero, que gobernó de forma totalmente autoritaria, por lo que se quedó aislado. De este modo, lo que se decide ante tal crisis de que no se pueden gobernar la regencia es la mejor solución: proclamar a Isabel II reina con tan solo 13 años de edad. Sí, suena locura, pero es lo que sucedió. Y tenemos diferentes periodos en el gobierno de Isabel II. El primero se conoce como la década moderada. Recuerda, década 10 años, por lo que es del 44, y si sumamos 10 al 54. Hubo varios gobiernos, en este caso de Narváez, que lo tenemos aquí en una foto, y en este momento lo que sucedió es que los moderados subieron al poder. Se da el fin de la desamortización y se crea una nueva constitución, ideas conservadoras de la reina que son apoyadas y se aprovechan en este gobierno. Pero los progresistas se dividen en contra de la reina. Sucederán los demócratas, que exigían el sufragio universal, y los republicanos, favorables a la república y destituir a la reina. Comienzan a haber ideas republicanas en España. Después sucedió el bienio progresista de 1854 a 1856. Sucedió el pronunciamiento de Vicálvaro por el general O'Donnell, que lo tenemos aquí en una foto, y comienza una etapa progresista. ¿Qué sucede? Pues los progresistas se ponen al poder, liderados por Espartero y O'Donnell, que son dos protagonistas que hemos conocido anteriormente, y formarán un nuevo partido llamado Unión Liberal. ¿Qué hará la Unión Liberal?
crear una segunda desamortización, en este caso la del ministro Madoz, pero esta desamortización no fue contra la Iglesia, sino con desamortizaciones civiles y de propiedades que tenían en sí los ayuntamientos. Y además crearon una ley de ferrocarriles, pues a su vez en este periodo también está sucediendo la revolución industrial, por lo que crearán una ley para crear ferrocarriles en España. Pero habrá una crisis económica, agitación social, alternancia de gobiernos progresistas y moderados, un total de 55 en el reinado de Isabel. Realmente una locura. Esto lo que mostró es que había una gran crisis monárquica en España. Pues a todos estos problemas económicos, republicanos excluidos en el poder, además de ello, la reina cada vez más impopular, pues va a ocurrir una cosa en España, y es que se va a firmar el Pacto de Ostende en 1866. ¿Y qué se firma en este pacto? Pues progresistas, demócratas y republicanos acuerdan la expulsión de los Borbones de España y la democratización de la vida política. El punto 4 de esta unidad trata sobre el sexenio democrático, la monarquía de Amadeo I de Saboya y finalmente la llegada de la Primera República Española, que fue del 73 al 74. Vamos a conocer al detalle. Y es que tras el Pacto de Ostende, ¿qué sucederá? Pues el periodo que se conoce como sexenio democrático y da lugar a la Revolución de 1868. ¿Y qué sucede ahí? Pues un pronunciamiento contra Isabel II, liderado por el general Topete, Serrano y Prim, y se crean juntas revolucionarias para controlar las provincias. La reina se ve obligada a abandonar España. ¿Qué sucederá? Pues habrá un gobierno provisional, pues la reina ya no está, y este gobierno es presidido por Serrano, que convoca cortes y aprueban la Constitución de 1869. Amplia declaración de derechos y sufragio universal masculino. Hasta que no haya rey, el regente será Serrano, que lo tenemos aquí en una foto. ¿Qué sucederá después? Llegará la monarquía de Amadeo I de Saboya, y es que se busca un rey para que gobierne España, y en este caso ha sucedido la unificación italiana y tenemos al rey Víctor Manuel II de Italia. Así que un familiar de él, que es el segundo hijo de Víctor Manuel II de Italia, llegará a España apoyado por el general Prim y llegará como rey a España. Un rey que no conoce es su país al que está gobernando y que mucha gente no apoyará. Será un rey moderno y demócrata, pero al morir Prim se encontrará sin apoyo, pues era la única persona que lo había traído y apoyado, ¿no? Así que este rey, durante su gobierno, terminará finalmente abdicando. ¿Qué sucede? Pues España se ve con muchos problemas políticos, pues muchos partidos monárquicos y los propios republicanos estaban divididos entre ellos y proclaman la Primera República, pero tendrán muchos problemas. Durará solamente un año, del 73 al 74, y su primer presidente será Figueras, que lo tenemos en una foto. ¿Qué hubo de problemas? Pues movimientos cantonalistas, la guerra en Cuba y... ¿Qué significó esto? Pues los movimientos cantonalistas fueron movimientos independentistas que se dieron en España y se quería dividir España en cantones. Esto trajo muchos problemas a la Primera República, y la segunda consecuencia que tuvo también la Primera República es la guerra en Cuba que tuvimos contra Estados Unidos. Estados Unidos tenía intereses en Cuba, pues estamos hablando de la época de los imperialismos en el que se dio el Congreso de Berlín, pero Estados Unidos no participó en el reparto de tierras en África y Asia, y Estados Unidos tenía intereses en la zona del Caribe. Cuba era rica y con muchísimo potencial en sus cultivos y demás, y lo que hace es que Estados Unidos apoya la guerra en Cuba contra España. ¿Qué sucederá además de todo esto? Pues la Primera República va a sufrir un golpe de estado de Pavía y se dará el fin de la República, pues traerá muchos problemas. ¿Quién gobernará con el fin de la República? Serrano, que lo tuvimos como presidente al comienzo en el gobierno provisional. Será el nuevo presidente del gobierno mientras se encuentra un nuevo rey para España.
La restauración y la monarquía constitucional llegará con el hijo de Isabel II, Alfonso XII. Vamos a conocer su gobierno y en qué consistía junto con Cánovas del Castillo. Y nos vamos ya con el último punto, y es la restauración y la monarquía constitucional. Y es que el general Martínez Campos da un golpe de Estado en España. Tenemos aquí una foto del general. ¿Y este general qué es lo que va a hacer? Pues va a proclamar como rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II, partidario de la monarquía constitucional, un rey más moderno, quien nombró presidente del gobierno al malagueño Cánovas del Castillo, artífice de su vuelta al trono, que consiguió esto. Aquí tenemos una foto de Cánovas del Castillo que es mítica con esas gafas, ¿no? ¿Qué hizo Cánovas? Pues estabilizó la política. Lo primero que hizo fue crear la Constitución de 1876, de carácter conciliador, pues incorporaba principios moderados y progresistas, y alternancia del poder. ¿Qué significa esto? Se conoció como el pucherazo y el caciquismo, y es que se alternaban los gobiernos, se hacía trampa en las elecciones, lo que se conoce como pucherazo, y se alternaban. Estaban dos gobiernos, los conservadores liderados por Cánovas, defensores de la Iglesia y del orden social, y los liberales liderados por Sagasta, que apoyaban sufragio universal masculino. En este caso se alternaban los gobiernos, pero realmente era una trampa. Pero lo que consiguió con esto, como ya os he dicho, es una estabilidad política. Pues bien, la oposición al sistema comenzó a aparecer, y es que recordar que estamos en un contexto de revolución industrial, y aparecen los anarquistas, que se realizaron atentados, se unieron al sindicato de Confederación Nacional del Trabajo, lo que se conoce como la CNT, siendo el sindicato más importante del país. Luego aparecieron los socialistas, que tenemos aquí a su protagonista, que es Pablo Iglesias. Fundaron el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, sí, el que hay actualmente, y después crearon un sindicato como vínculo, que es UGT, que también existe actualmente. Y los nacionalistas, en contra de un Estado centralizado, y surgen en Cataluña, País Vasco y Galicia los partidos nacionalistas. Vamos a hacer un repaso de la historia de España que hemos visto hasta ahora, en este eje cronológico de la historia de España, y vamos a comenzar desde los reyes católicos. Recordad que los reyes católicos son Isabel y Fernando, y que tienen una hija que es Juana la Loca, que gobernará con Felipe el Hermoso. Tras Juana la Loca, su hijo Carlos I se convertirá en Carlos V, y detrás de él vendrá su hijo Felipe II. Son los que se conocen como los Austrias mayores. Posteriormente vienen los Austrias menores, que son Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Recordar que con Carlos II, que muere en 1700, sucederá la Guerra de Sucesión Española, que llevará al poder a Felipe V, un rey Borbón francés que llega a España y gobernará. ¿Qué sucede con Felipe V? Pues como ya os he dicho, la Guerra de Sucesión Española, y finalmente luego llegarán diferentes gobiernos. El breve de Luis I, Fernando VI, que gobernó con Ensenada y José Carvajal, Carlos III, que se conoce como el político, que era el rey del despotismo ilustrado por excelencia, y gobernó con sus ministros italianos. Entre ellos, acordaros de la historia de Esquilache. Posteriormente ya vienen los reyes que hemos visto en esta unidad. Carlos IV con el Tratado de Fontainebleau, su gobierno con Godoy y Florida Blanca. Después viene Fernando VII, en el que con su motín de Aranjuez se pondrá al poder. Pero ya sabéis que Napoleón engaña a ambos miembros de la familia y pone en su poder a José I Bonaparte, con la Junta Suprema Central que gobierna por un lado y por otro las Cortes de Cádiz que proclaman la Constitución de 1812. Todo ello mientras sucede la Guerra de la Independencia Española. Continuando con el repaso de la historia de España que hemos visto hasta ahora,
Posteriormente tenemos otra vez el reinado de Fernando VII, que llega al poder gracias a los 100.000 hijos de San Luis, apoyados por la Santa Alianza. El primer periodo que gobierna de Fernando VII es el sexenio absolutista, que vuelve al poder como rey absolutista. Posteriormente tenemos el trienio liberal, en el que Riego produce su pronunciamiento y consigue un gobierno liberal. Y finalmente tenemos la década ominosa, en el que será una época de grave crisis. ¿Qué tenemos? En 1833 muere Fernando VII y proclama reina su hija Isabel II, que tendrá una primera regencia con María Cristina y gobernando con Cea Bermúdez. En este caso pusieron la desamortización de Mendizábal como ministro y también gobernó con otro ministro que es Calatrava. Aquí realizan el Estatuto Real y proclaman la Constitución de 1837. Posteriormente vendrá la regencia de Espartero, que gobernará con Narváez, pero finalmente proclaman la mayoría de edad a Isabel con 13 años. Aquí comienza el periodo de gobierno de Isabel, que se divide como su padre en 3 periodos: la década moderada, en la que se crea la Constitución de 1845, el bienio progresista con Espartero y la desamortización de Madoz, y finalmente la Unión Liberal, que tendrán a Narváez y a González Bravo. Pero esta Unión Liberal proclamarán lo que se conoce como la Revolución de la Gloriosa. Firman el Pacto de Ostende y comienza lo que se conoce como el Sexenio Democrático. No hay reina en España, pues lo que se decide es que se vaya, y en este caso comenzará la regencia de Serrano y harán reformas en la Hacienda. Entre ellas, ¿qué sucederá? Pues implantaron la peseta. Sí, la peseta llegó en este momento, y el librecambismo, pero a su vez también proclamarán la Constitución de 1869. Llega un rey italiano a España, encuentran un rey por fin, al hijo segundo de Víctor Manuel II, Amadeo I de Saboya. Estará solamente 3 años, pues finalmente se termina proclamando la Primera República en España. Se dará la Constitución de 1873 y aquí tenemos a los diferentes presidentes del gobierno de la Primera República. Entre ellos están Estanislao Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Y nos vamos ya a la última parte que hemos visto hoy. En este caso, se finaliza la Primera República y se coloca el gobierno provisional de Serrano, hasta que se logra el periodo de la restauración borbónica, que es restaurar la monarquía. ¿Con quién? Con el hijo de Isabel II. Se trata de Alfonso XII, que gobernará, como ya sabéis, con Cánovas del Castillo, y realizarán la alternancia del poder con Cánovas y Sagasta. Aquí se dará la Constitución de 1876, que estuvo vigente hasta 1931. Si hacemos cuentas, esta Constitución estuvo vigente durante 55 años. La actual Constitución española es de 1978 y este vídeo está grabado en 2018, por lo que hace que esta Constitución tiene 40 años, la actual Constitución española. Así que podemos decir todavía a día de hoy que la Constitución de 1876, que se creó en el gobierno de Alfonso XII, es la Constitución más longeva que ha habido en la historia de España. Alfonso XII solo estará en el reinado 10 años, de 1875 a 1885. Morirá por tuberculosis y lo siguiente de esta historia te lo contaré en próximos vídeos. Para la fecha que indique, realiza una entrada en tu blog hablando sobre la evolución de los cambios económicos en España en este siglo. Recuerda que debes recoger todas las palabras que tengan asterisco en la unidad para hacer un glosario en tu libreta. Finalmente, espero que hayas aprendido sobre España en el siglo XIX y nos vemos en la siguiente lección. ¡Adiós!